la Biblia se distingue por dos características literarias bien importantes. La primera es el uso de la narración. La Biblia contiene historias preciosas, bellísimas, que cuando uno las lee se quedan en la mente y en el corazón de la persona que se acerca a la palabra de Dios. Hasta el corazón más duro se conmueve al leer historias como la del Éxodo, donde el pueblo de Israel fue liberado de manera milagrosa, o la muerte de Saúl. Es un texto desgarrador. El retorno del pueblo judío a Jerusalén después de la cautividad, que es un texto de gran alegría. La resurrección de Lázaro y la crucifixión de Jesús de Nazaret, entre muchos otros pasajes bíblicos. Pero por otro lado, la Biblia también contiene toda una serie de frases y oraciones que tienen gran significado teológico. Y cuando usted las lee, a pesar de que casi todas son cortas, a usted se le quedan pegadas al alma. Esas frases son contundentes y contienen mensaje para nuestras vidas. Hay textos que todos nosotros, aunque no los podemos encontrar por capítulo y versículo, sabemos que son palabra de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el Salmo 23. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas, dice Proverbios 31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice Isaías 41. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dice Lucas 12. Y antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice el capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Frases memorables que contienen grandes enseñanzas para nuestra vida. Y una de esas frases es esa que leímos al final de la lectura de Hebreos 13, del 1 al 8. El versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Uno podría pensar que una frase de ese contenido teológico tan grande, tan profundo, estaría en una de esas partes de la Biblia donde hay toda una discusión teológica. Y mire, la epístola a los Hebreos es difícil de entender porque contiene unas partes muy profundas donde se utiliza filosofía y teología y exégesis bíblica y aún al estilo rabínico, que son bien difíciles de entender. Y usted se imaginaría que esta frase, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, debería estar en una de esas secciones tan profundas. Sin embargo, eso es un error. Esta frase está en el último capítulo de la epístola a los Hebreos. Y el capítulo 13 no tiene una larga discusión ni estudio bíblico. No es una disertación teológica larga, sino que contiene toda una serie de consejos prácticos, para la vida cristiana. ¿Qué tipo de consejos contiene? Por ejemplo, el versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. O sea, el texto comienza afirmando que los seres humanos en general, pero los creyentes en particular, tenemos que tratarnos a nosotros y a los demás con cariño, con amor y con respeto. En la iglesia nuestras relaciones deben ser tan cálidas, tan lindas, tan profundas como las que caracterizan cuando un hermano trata a su hermano o una hermana trata a su hermana. Después, el texto exhorta a la congregación a ser hospitalaria,
recibiendo con amor a las personas que vienen a visitarle. En el mundo antiguo no había hoteles ni hospedería en la mayor parte de las ciudades. Así que los visitantes tenían que esperar que alguien de la comunidad le dijera: quédese con nosotros, y le diera un lugar donde dormir y compartiera su pan. Por eso, la mayor parte de las personas que de alguna manera estaban relacionadas con la iglesia y viajaban para predicar en otro lugar, ¿dónde se quedaban? En las casas de hermanos y hermanas. Y por eso el texto les dice que sean hospitalarios. Por lo regular, en una iglesia, si había una persona que tenía más recursos económicos y tenía una casita más cómoda, esa era la persona que hacía un espacio para que los evangelistas y los predicadores que venían de otro lugar pudieran quedarse allí. El texto continúa en el versículo 3 diciendo que nos debemos acordar de las personas que están encarceladas, de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. ¿Y quiénes eran estas personas encarceladas? Eran miembros de la iglesia, pastores, pastoras, ancianos, ancianas, diáconos y diaconisas, predicadores y predicadoras que habían sido encarcelados por el delito de hablar de Jesucristo. Por eso había que acordarse de ellos. Entonces el versículo 4 cambia completamente el foco de la exhortación y comienza a hablar del matrimonio y nos exhorta a la pureza sexual, y aquellas personas que están casadas les exhortan a la fidelidad conyugal. El versículo 5 ataca la avaricia, diciendo que no debemos amar al dinero, no debemos estar envidiando lo que tiene el vecino, sino que debemos vivir con alegría, contentos con aquello que Dios nos ha dado, sabiendo que Dios, quien es rico y dueño de todas las cosas, sabe cuidar y bendecir a los suyos. Esa confianza nos lleva a vivir con paz, con esperanza, sabiendo que la persona que vive al amparo de Dios no debe temerle a las acechanzas de los hombres. Y finalmente, el versículo 7 contiene un pasaje que para mí es difícil de mencionar, porque parece que uno lo hace nada más por beneficio propio. Y es que el versículo 7 exhorta a la congregación a tratar con amor y respeto a sus agentes pastorales, a sus pastores, a sus pastoras, y dice que la congregación les debe tener en alta estima y que en lo posible debe imitar las buenas costumbres de sus líderes espirituales. O sea, que estos versículos del 1 al 7 contienen un montón de exhortaciones y de consejos prácticos que parece que no tienen ningún cuidado, ningún sentido, ninguna conexión el uno con el otro. Y en el versículo 8 tenemos esta declaración teológica que dice: Jesucristo nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Acaso fue que el autor de Hebreos se le acabó el papel y empezó a poner cositas a lo loco? ¿O acaso fue que él tenía un bosquejo y se le había quedado un punto y dijo: bueno, lo tengo que poner aquí porque si no se me acaba la carta? ¿Qué tiene que ver el amor mutuo, la hospitalidad, el cuidado de los presos, la fidelidad conyugal, la buena administración del dinero y el respeto a las figuras pastorales con la constancia de Jesucristo? Esa es una pregunta muy importante. ¿Saben por qué? Porque nos permite considerar, reflexionar, ponderar la conexión que hay entre la fe que profesamos y la conducta que exhibimos en nuestra vida diaria. Déjenme decírselo bien clarito, mis hermanos y hermanas. La fe es la base de la conducta de la persona cristiana. La fe. Ser cristiano quiere decir que queremos ser como Cristo. Ser cristiano quiere decir
que tomamos como ejemplo de vida las palabras de Jesús y el ejemplo de Jesús. Jesucristo es el modelo por excelencia de aquella persona que afirma ser cristiana. Para decirlo de manera directa, ser cristiano no es ser buena gente. Qué bueno que usted es cristiano y es buena gente, pero ser cristiano es mucho más que ser buena gente. Ser cristiano no es ser inocente y mucho menos es ser bobo. Ser cristiano es mucho más que portarse bien. Quien afirma ser creyente, quien se llama con el nombre de Jesucristo, afirma que Jesús es el modelo que da sentido de dirección a nuestra vida. Los valores de Jesús, el carácter de Jesús, la vida de Jesús es lo que informa y motiva nuestra conducta de hoy. Visto desde este punto de vista, el versículo 8 es la base que da sentido a todas las otras exhortaciones. ¿Por qué debemos amarnos los unos a los otros con amor mutuo? Porque Jesucristo nos amó primero y porque Jesús nos enseñó a amar a los demás. Tanto nos amó que dio su vida por nosotros y nos enseñó a amar a aquellos que están cerca y nos exhortó a amar hasta a nuestros enemigos. ¿Por qué debemos ser hospitalarios? Porque Jesús desea que recibamos con amor al extranjero, al huérfano y a la viuda. Como Jesús nos recibió a nosotros cuando estábamos en pecado, nos recibió con amor y nos redimió. Del mismo modo, Jesús quiere que usted muestre hospitalidad hacia los demás. ¿Por qué nos debemos acordar de los presos? Nos debemos acordar de los presos porque Jesús estuvo preso por hablar de Dios. Y por eso Jesús desea que consolemos y bendigamos a aquellas personas que están encarceladas y se sienten solas y tristes. ¿Por qué debemos serle fieles a nuestras parejas? Porque Jesús es fiel. Y su fidelidad nos desafía a la fidelidad. ¿Por qué debemos ser generosos? Porque Jesucristo es generoso. Siendo el príncipe del universo, el dueño de todo, se humilló, se humanó, se hizo ser humano y dio su vida muriendo en una cruz para que usted y yo recibamos el don de la salvación. ¿Por qué debemos honrar a nuestros pastores? Porque la iglesia en sí solo tiene un pastor. Hebreos 13:20 le llama el gran pastor de las ovejas y es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando una persona toma el desafío de estar al frente de una congregación, lo que está tratando de hacer es modelar la conducta de Jesucristo y amarles y bendecirles como Cristo les ama. En resumen, mis hermanos y mis hermanas, ¿por qué debemos de tratar a los demás con respeto? ¿Por qué debemos tratar a los demás con amor? ¿Por qué debemos practicar la justicia en todas nuestras relaciones? Porque Jesucristo es el principio y es el fin de nuestra conducta. Por eso. Jesús es el principio porque aprendemos de Él imitando su ejemplo. Y Jesús es el fin porque nuestro propósito último es agradar a Dios y Jesús nos enseña cómo hacerlo. ¿Por qué es necesario honrar a Dios con nuestra conducta? Viviendo a la altura de nuestra fe. Porque Jesucristo nunca cambia. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y siempre.